Continuamos en Soluciones, estamos hablando sobre el optimismo, un tema pues muchísimo más interesante del que quizás muchos de ustedes pueden imaginar. Dejábamos todo esto en los elementos, las cosas, las situaciones que de repente nos hacen ser pesimistas, personas pesimistas. ¿Qué pudiéramos meter allí? Sí, más que personas pesimistas, es como momentos donde podemos estar en pesimismo. Vamos a verlo como de una forma más puntual. Porque no hay nadie absolutamente optimista o absolutamente pesimista, ¿no? Es que además la idea es reforzar qué cosas podemos hacer para siempre estar en nuestro óptimo estado, que es estar en optimismo. Okay. ¿Sí? Entonces, de cara a eso, ¿qué cosas te pueden poner en la situación contraria? Cuando estás en un proyecto y el proyecto no se logra, por ejemplo, o estás esperando que suceda algo que no sucede, o tenías tu esperanza puesto en algo que no es el momento para que pase, etcétera. Aquí lo importante es, insistimos, mirar qué cosas sí podemos hacer para estar más en bienestar con lo que está sucediendo alrededor. Así es. Además, quizás influye o no tener una percepción bastante baja, una autovaloración baja de nosotros en esto del pesimismo. Sí, ciertamente hay estudios que conectan el tema de la autoestima con esta mirada positiva del vivir, ¿no? Okay. Ahora, yo quiero poner aquí un elemento importante desde el punto de vista cultural, un poco nos hacemos, nos somos, etcétera, desde el punto de vista del factor ambiental que tiene tanta fuerza, ¿cómo le damos socialmente tanta fuerza hoy día? ¿No? Tú hablabas un poco de la esperanza, ¿no? o de la desesperanza, esperamos algo y que no pase. Eso probablemente sea una daga para nuestra manera de ser optimista, porque mientras esperemos que un otro haga de manera extrema algo que pase y yo no me haga cargo, eso puede poner un poco el cuadro un poco más oscuro, ¿no? Es decir, que el optimismo no implica dejar de repente que las cosas pasen sin hacer nada para que eso suceda. Absolutamente, al contrario, tienes que hacerte cargo. Te haces cargo de tu excelencia, de hecho, porque buscas tu mejor estado, tu estado más óptimo. Yo creo que un ejercicio optimista es, por ejemplo, si nos sentimos un poco como una nube gris de vez en cuando, yo le digo a mi gente cuando estamos trabajando en nuestros seminarios, en los trabajos de alineación que hacemos a nivel especialmente de compañía, mira, necesitamos una dosis de Kung Fu Panda. Vamos a ver cine un rato infantil para poder recuperar el reír. Imagínate que una persona, hablando del buen humor como un recurso dentro de la línea optimista, el niño ríe alrededor de 300 veces al día. El adulto lo va perdiendo y llega a reír de 3 a 10 veces al día. Wow. Entonces, como no es la risa, insisto, no es la risa trivial, sino apenas esta sonrisa que de alguna manera ya está comprobado que tiene efecto en nuestra capacidad en el sistema inmunológico para tener más defensa incluso frente a las enfermedades. Entonces, ¿cómo hacer uso de ciertos recursos que no están ni costosos, sino que aparecen cotidianamente? Incluso respirar. Así es. A veces respirar implica 2 actos, inspirar y exhalar. Muchas veces la inspiración, tal como dice el término, es tomar de afuera, del ambiente y de mí mismo, buenas ideas, buenas vibras, buenos bits de información, diría un físico, ¿no? Entonces, como el respirar, el reír, el reconocer, son actos a lo mejor muy sencillos que me ayudan un poco a estar en este espacio que duramente a lo mejor lo estoy llevando, pero que a la final, ¿dónde me coloco? Yo creo que eso es importante que nos hagamos la pregunta. A la final, ¿dónde me coloco? A lo mejor nos cuesta estar allí, porque hay presión social. Ay, pero ¿qué es eso? ¿Cómo todo se está cayendo? Entonces tú vienes y sales con una mirada relativamente positiva de la situación y puedes incluso ser hasta excluido. Así es. Entonces hay todo un tema de cómo aprendemos a estar con nosotros mismos y con los otros con diferentes estados emocionales o anímicos, ¿no? ¿Y cómo determinar de repente si nosotros estamos viendo nuestro vaso medio lleno o medio vacío? Listo. El vaso medio lleno y medio vacío es interesante, porque el que mira el vaso medio vacío está mirando la carencia, lo que falta. Siempre hay una posibilidad que no se logra. El que está mirando el vaso medio lleno siempre está mirando la posibilidad de que se llene. Ahí ya estás poniéndole tu mirada al universo, ¿no? Y de cara a eso, el universo va a responderte. Y la mirada de, o sea, cómo estás mirando la situación o el evento. Porque hay personas que dicen, no, sí, yo soy optimista, pero de repente realmente no lo son. Ajá. Entonces, ¿cómo diferenciar? ¿Cómo saber si somos o no? Lo primero es que un optimista sí actúa para que las cosas pasen. No se queda esperando
que llegue de la nada lo que tú quieres que pase o suceda, Sí. o la situación para que ocurra, sino que actúas en función de tu propósito, repito. Yo creo que una manera también de verlo es, frente a un evento, Ajá. un comportamiento optimista es que mira a muchos lados y no una sola perspectiva. Eso es un hábito mental y que se puede aprender, insisto, pero vamos a decir que el optimista nato, que es una cosa que estoy diciendo terriblemente que no es, pero el que tiene el mecanismo aprendido rápido de esto se pone varios sombreros para mirar determinadas situaciones. Es como si me pusiera varios lentes para mirar la realidad. Ok. Miro de varios ángulos. Lo otro es que generalmente no dramatiza ni exagera, sino que hace como que dimensiona y pone en perspectiva el problema, la situación, el tema que lo ataja, ¿no? Así es. Entonces lo pone como en una dimensión, le pone un tamaño, una altitud, como decía Erika, ¿no? Y es capaz de verlo con neutralidad, es como Con cierta- un momento en donde tienes el juicio del riesgo que estábamos conversando antes, pero también tienes la mirada que te permite generar esa posibilidad. Y permíteme agregar otra cosa porque me parece súper bello. Estudiando una cosa que se llama la flor de las emociones, Ok. el optimismo está en una suerte de expectativa o de expectación, de querer, de curiosidad y en una suerte de serenidad. Es decir, no es la cosa efusiva que nosotros a veces creemos que es ser optimista. Es más bien como un estado de serenidad y expectación, ¿sabes? Como de interés, curiosidad y serenidad y un toque de alegría para ver. Eso le llamamos optimismo en la flor de las emociones. Fíjate que estamos evaluando en este momento cuán importante es el optimismo, ¿no? Como herramienta para poder sobrellevar las situaciones difíciles en la vida. Y nuestro equipo de producción justamente salió a la calle a preguntarle a muchos venezolanos qué opinan ellos sobre el optimismo. ¿Somos los venezolanos optimistas? Vamos a ver qué nos dijeron. El optimismo del venezolano en el momento actual no es fácil. Porque primero, la situación no es nada favorable. No cubrimos las expectativas. El dinero hoy por hoy se derrite. Y eso es una razón básica e importante para que el venezolano no se sienta optimista. Sí existe optimismo por lo que estamos viviendo. Bueno, ser optimista es como una esperanza y la esperanza no la podemos perder. Deberíamos de tener un cambio pronto. Sí existe mucho optimismo, porque hay gente que no creen en esto. En realidad pienso que la cosa está muy difícil ahorita hoy en día y el optimismo es muy difícil que todavía los venezolanos tengamos hoy en día y es una esperanza muy grande. Esperemos que todo poco a poco vaya marchando mejor y cambien las cosas. Interesante todas estas opiniones, divertidísimas algunas por demás. Ahora, suele quizás, o ¿cómo suele el optimista enfrentar sus derrotas? El optimista enfrenta la derrota con esta mirada de temporalidad de la derrota y sin perder en cuenta que esto lo está acercando cada vez más a su excelencia, a su vivir con altura, con grandeza. Entonces la derrota puede ser incluso una posibilidad para que surja algo mejor. O mirar aspectos que en ese momento no tomaste en cuenta, en esto de colocarte los sombreros. Okay. De hacerlo distinto, porque a lo mejor se te escapó conversar con alguien, se te escapó una posibilidad, una nueva forma de abordar el tema. Incluso tiene que ver con cómo está el cuerpo acompañando ese proyecto. Okay. Y en el cuerpo hay cosas que nos pueden ayudar a ser optimistas. Por ejemplo. Como por ejemplo, tomar conciencia de la respiración. Ese es el acto más positivo, optimista que tenemos como recurso incluso natural, porque si bien es algo que nos hace mostrar que estamos vivos, nos conecta con lo más profundo de nuestro ser, que tiene que ver con la calma interior que todos tenemos cuando contactamos con la respiración. Okay. Si tú colocas las manos en el centro del pecho y te quedas un rato allí en silencio, vas a mirar que dentro de ti hay un espacio de calma que si no lo contactas, siempre estás afuera, esperando que pasen cosas y poco contigo. Cuando estás más contigo, entiendes que una derrota es una posibilidad de hacerlo distinto y hacerlo mejor. Así es. Ahora, ¿cómo suelen los pesimistas canalizar sus frustraciones? Mira, como yo vengo de la catástrofe, De aquel Como- holocausto. de aquí al holocausto, me sirve mi propio recurso de ser catastrófica. Y lo he aprendido a ver de manera optimista. Lo digo ahorita a título personal como una experiencia que permita a otros ayudar.
La derrota es el propio espacio para... El aprendizaje del optimista es ver la derrota, la pérdida, como el espacio propicio para crear cosas. Okay. Es decir, ¿para qué me sirve la derrota? Diría un optimista. Un pesimista, la derrota no me sirve para nada, me persigue otra vez esto. Es decir, entra como una especie de rumiar sobre la situación. No cae en cuenta de que es algo temporal. Para nada, es siempre estoy derrotado, no la pego, no pego una. Es decir, hay una suerte de generalización cuyo ángulo del vivir se pone un poco más pequeño, ¿no? Es decir, en vez de ser así, para ver un poco el escenario, el horizonte mucho más amplio, los horizontes son mucho más pequeños. Okay. Con esto hay que tener, insisto, mucho cuidado con las etiquetas, porque ciertamente evitamos estar también en los temas de tristeza, en los temas de la melancolía, en los temas de la nostalgia, que son emociones también muy hermosas. Pero para nosotros poder reconocer la tristeza o el optimismo, nosotros tenemos que tener una contra del otro lado, que es la tristeza, la pérdida. Por ahí dicen, la melancolía es la tristeza hecha dicha. Imagínate tú. O sea, es cuando tú pierdes algo, tú dices, lo perdí, entonces dices, qué maravilla, cómo era de bueno eso, ¿no? Listo, entonces es una especie como de alegría por el pasado, es una cosa rarísima, ¿no? Pero que te dispara posibilidades. Todo depende también de las redes de apoyos que tengas, hay que estar pendiente de eso, ¿no? Se refleja quizás en algún momento nuestra carencia de optimismo cuando quizás vemos a alguien y le decimos, mira, tú sí eres bien optimista, de verdad, como para queriéndole decir iluso, ¿no? En alguna situación determinada. ¿Refleja eso nuestra carencia? Claro, además, como lo comentas, tiene que ver con un sarcasmo allí, Exacto, como de una ironía. fondo, ¿no? Una ironía. Y la ironía es como una forma de herir al otro sin que se dé cuenta. Entonces, si alguien está diciendo eso de esa forma, posiblemente detrás de eso hay una gran expectativa de ser más optimista y no saber cómo hacerlo hasta el momento, quizás. ¿Con cuánta frecuencia además las personas, o gran parte de las personas quizás, creen que el optimismo es solo una cosa de adolescentes, de personas inmaduras, inconscientes? Ilse. Sí, bueno, al contrario. Yo creo que elegir el optimismo como mi vida es uno de los actos de mayor felicidad. Yo no quiero meter el término madurez, pero sí de esa posibilidad de también de hacerte cargo de ti. ¿En qué periodo de la edad sucede esto? Si solamente corresponde a una edad o una etapa. Este tema de la alegría también lo asocian mucho otra vez con el optimismo. Entonces, bueno, como te decía antes, un bebé ríe 500 veces. Qué triste que un adulto se ría cada vez menos. Claro, pero el punto al que voy es que quizás la mayoría de las personas suelen asociar esto del optimismo es con gente que, bueno, es que no saben cuál es la realidad. Sí, como un acto de inmadurez, de ilusión. O de desconocimiento un de poco, ¿no? pérdida de la perspectiva. ¿Es esto un reflejo pesimista? Bueno, es pesimista relativamente el que lo etiqueta, ¿no? Cuando dices, mira, es que eso es una ilusión, eso es de niño estar así, ¿no? Es decir, hay una suerte ahí de descalificación de esa actitud por la carencia. Por la carencia del que lo dice, ¿no? Por algo que le falta a esta persona o le sobra y no lo sabe cómo a lo mejor manejar con aquel que está viviéndose a lo mejor un espacio, un evento de una determinada manera, en este caso positiva, ¿no? Dentro de lo más negativo. Por ahí dicen que los pesimistas son los que tienden, de hecho, hoy hay investigaciones que hablan de cerebros optimistas. Imagínate, están haciendo mediciones de esta importante emoción en nuestros sistemas cerebrales. Entonces, nuestra biología también se dispone para ciertas cosas. Y lo importante aquí es invitar al aprendizaje. Es decir, si yo tiendo a ser de una determinada manera la nube gris o los otros me rechazan porque tiendo a ser nube gris, bueno, ¿qué puedo hacer? Buscar ayuda, ¿no? Que es un primer acto bonito con este tema. Y entender que ambas cosas se contagian, tanto el optimismo como el pesimismo.